En 1941, RKO Pictures estrenó una película que cambiaría la manera de producir cine y de narrar historias, Citizen Kane, de la mano de la leyenda Orson Welles. Hola, soy Richie y en este video les compartiré un breve análisis de la película El Ciudadano Kane. Sin embargo, creo que antes de comenzar es necesario hablar sobre el contexto bajo el que fue producida la película. En el año de 1938, Orson Welles saltó a la fama por una obra radiofónica llamada La Guerra de los Mundos, War of the Worlds, que le hizo creer a sus oyentes que había una guerra real en ese momento. A la gente de RKO Pictures le llamó la atención este acontecimiento y buscaron a Welles para darle la oportunidad de producir y dirigir su propia película. Sí, le dieron una oportunidad enorme a un joven de 25 años, cuya experiencia como director eran películas independientes que nunca habían sido publicadas. La productora RKO Pictures le dio un presupuesto enorme de más de $800,000 y Orson Welles fungió como director, productor y protagonista de la película y se rodeó de un gran equipo, con Herman Mankiewicz en el guión, Bernard Herrmann en la música y Greg Toland en la fotografía. Así fue como en 1941 nació El Ciudadano Kane. La película comienza con la muerte de un multimillonario llamado Charles Foster Kane, cuya última palabra es Rosebud. A partir de ahí, un periodista investiga el significado de esa palabra, entrevistando a las personas que conocieron a Kane. Trama que puede parecer sencilla, pero lo revolucionario no está en la trama, sino en la manera en la que se cuenta. A inicios de la década de los 40, la manera de contar historias en el cine era un tanto simple, era lineal. Pero a Orson Welles no le importó y creó una película que comienza contando el final de la vida de Charles Foster Kane, y de ahí empieza a contar la historia de cómo un periodista investiga la vida del multimillonario, de esta manera introduciendo flashbacks que cuentan toda la historia de Charles Foster Kane. Puede que actualmente estemos acostumbrados a estas tramas no lineales, pero en esa época fue algo totalmente revolucionario. Dejando a un lado el magnífico guión de Mank, hay que hablar de cómo Welles revolucionó el lenguaje cinematográfico. Usó movimientos de cámara poco habituales, planos contrapicados para engrandecer a Charles Foster Kane y un uso innovador de la profundidad de campo, mostrando varios planos nítidos en una misma toma. La fotografía de Greg Toland y el juego de luces y sombras añadieron un nivel de expresividad nunca antes visto. Hay un lenguaje visual presente en todo momento. Considero que el más claro ejemplo del poder del lenguaje visual en la película está en Charles Foster Kane. Siempre se ve superior a todos los personajes que le rodean. Alerta de spoiler. Otro ejemplo que deja en evidencia el poder del lenguaje visual es el trineo de Charles. Y esta escena muestra el paso del tiempo y cómo Charles nunca volvió a su hogar. Y cuando ya no sabe qué hacer con su vida, ve una burbuja de nieve que le hace recordar aquellos días en los que todo era más fácil. Y eso lo lleva a morir diciendo la palabra Rosebud. Y todo esto se puede inferir a través del lenguaje visual. No se necesita decir de manera explícita. Continuando con la innovación de la fotografía y entrando un poco en el ámbito de la innovación sonora, las transiciones de Orson Welles son bellísimas, son perfectas. Y si la película ya es innovadora con todos los detalles mencionados, todavía falta hablar de lleno de la música, que se transforma con el ritmo de la historia y solo se utiliza en los momentos necesarios. Considero que el más claro ejemplo de cómo la música encaja a la perfección con la película es cuando Susan, la segunda esposa de Charles, es obligada a cantar. En un inicio parece que la música va de acuerdo a la obra que está interpretando Susan. Pasa el tiempo y Susan no deja de dar conciertos sin descanso alguno, y la música empieza a intensificarse. Susan da todo de sí misma y la escena acaba, las luces se apagan y la música se desvanece. Puede que veas esto como algo normal porque estás acostumbrado al cine actual, pero si ves películas de esa época podrás notar cómo muchos directores no cuidaban tanto el cómo la música encajaba con la película. Simplemente si consideraban que tenía un ritmo similar al de la película, la colocaban.
Puede que si ves actualmente El Ciudadano Kane te parezca interesante, tal vez aburrida o incluso la consideres una película más del montón, pero hay que intentar entenderla bajo el contexto del cine de los años 40. Te guste o no, El Ciudadano Kane revolucionó el lenguaje cinematográfico y la manera de contar historias en la pantalla grande. No por nada esta película consagró a Orson Welles como una leyenda de la industria, y probablemente también como el director con el mejor debut en toda la historia de Hollywood.